Empecemos con la más fe científica que midió la dimensión del coronavirus. Porque nos vendieron un pánico absurdo. ¿O es que acaso cuando ustedes ven las cifras no se muere más gente de gripas, otro tipo de gripas, de influencia? Sí, mala influencia. Por privilegiar la economía, dijo que se ha vendido un pánico absurdo, lo cual demuestra que la economía no está tan mal porque algo se ha vendido. ¿Y qué tal los modelos epidemiológicos que parecían más una interpretación del apocalipsis? Sus palabras fueron tan ligeras que el famoso médico del periódico del Tiempo le reviró, porque el COVID es reviral. Doctora María Fernanda Cabal, senadora de la República, no sea irresponsable. Muy buenos días y bienvenidos a otro video. Para entender mejor la manipulación mediática y cuál es el fin último de los discursos políticos, la publicidad y el humor, debemos entrar a comprender las falacias. ¡Ah, ni un solo oso a la vista! La patrulla antiosos funciona de maravilla. Eso es autocomplacencia, papá. Gracias, nena. La palabra viene del latín fallacia, que significa engaño. La falacia es un argumento que parece válido, pero que no lo es. Contrario a lo que se dice muchas veces, no es un error que debe evitarse. Sencillamente debe entenderse y contrarrestarse según la habilidad del orador y la fortaleza de sus argumentos. Pues como en toda competencia humana, el engaño es parte de la estrategia, como las gafas de sol en el póker, las llaves en las artes marciales mixtas o las fintas en el fútbol. Son herramientas para desorganizar y descontrolar al oponente. Y el debate también es una competencia, pero por alcanzar la claridad y la verdad de las ideas. Hay dos tipos de escenarios en donde la comunicación humana busca aclarar o alcanzar la verdad. En la forma dialéctica, que es cuando dos personas se reúnen para buscar la verdad con igual grado de conocimiento y con diferentes puntos de vista. Y la retórica, en donde se busca la captación de la atención del público para lograr el apoyo a una idea específica de uno de los participantes en el diálogo. Cuando hablamos de la falacia en dialéctica o en el diálogo, podemos decir que es inútil. Una falacia entre dos personas que discuten simplemente no logra la verdad. Se convierte en una discusión de puntos de vista que generalmente no concluyen nada. Mientras que si evaluamos la falacia en un fondo retórico, es una poderosa herramienta para llamar a la emotividad de la audiencia, haciendo que prime muchas veces su habilidad para encasillar o arrinconar al oponente más que el argumento en sí. Por eso su extenso uso en la política, en la religión, en la publicidad y en otras ramas de la comunicación humana. Y por supuesto en el discurso populista. Dice textualmente: solicito amablemente me proporcione el estudio o el documento que dé cuenta de lo que dije, de que el pueblo está feliz. Por eso es que no podemos satanizar a la falacia como una práctica incorrecta, sino como una práctica que debe aplicarse en el entorno adecuado. Y más que tenerle miedo, lo que tenemos que hacer cuando vemos una falacia es saber identificarla y contrarrestarla de una manera inteligente y contundente. Jab to follow it up. Again with the jab. Sin caer en la provocación y la irritación que busca cualquier engaño. La falacia es tan imperceptible y está tan arraigada en la discursiva contemporánea que solo en el intro de este video podemos encontrar 5 falacias, disfrazadas de humor irreverente, teorías vanguardistas y también como iniciativas pedagógicas. Mocus aseguró que repitió este acto de lo que llamó pedagogía para hacer respetar la cultura ciudadana de escuchar al otro. Por lo tanto, para aclarar conceptos, identificar y contrarrestar las falacias más comunes, a continuación nombraremos las 22 más usadas, sobre todo en la esfera política. Para ello usaremos una marca de falacia y un pitico especial como este, y así identificaremos nuestro argumento de análisis. Entonces, comencemos. Llame a los jefes de bancada de las principales bancadas del Congreso, todos los gobernadores de provincia, empresarios y sindicalistas. ¿Sí? Y entonces con todos ellos habló, ¿eh? No, pero yo te voy a decir lo que hay que acordar acá, no en el aire. Okay. ¿Sí? Acá. Anote, presidente. Si los sindicalistas... Anote. No, espera. Diego. No, pues es importante, es real esto, espera.
Si vos me empezás a agarrar para la joda, yo te chacoteo todo lo que vos me preguntás. Que no le Entonces, molesta que ¿hablamos en anote el serio o presidente, hablamos de pues, joda? Pará. puede ser la ¿Hablamos en la serio o seriedad. no de joda? ¿Me río de la estupidez que vos decís o te tomo en serio? No, la gente se ríe de lo que usted dice. No. La gente no se ríe de lo que yo digo. Todo lo contrario. Sí, si no lo hubiesen Todo votado. No, mirá, no me corra con esa, porque yo te podría decir el 48% de lo que votó Alberto Fernández hoy se quiere cortar las venas también. La falacia de afirmación consecuente es una falacia lógica, también llamada recíproca o conversa, que radica cuando usted toma una afirmación condicional como verdadera, A luego B, por ejemplo, y después afirma que B luego A. Lo que quiere decir que la consecuencia es también causa de la causa misma. Usted habla de ellos de manera peyorativa y cuando nosotras comenzamos a luchar por derechos de igualdad para que fueran reconocidos, la sociedad no nos los daba en lo absoluto. Ahora lo tenemos limitado. Entonces yo me pregunto, ¿cómo denigrar a un movimiento que ha logrado esa igualdad en la que usted dice creer que la ley no garantizaba y que hasta el momento en la práctica todavía no lo hace? Porque yo se lo dije anteriormente cuando le dije debe hacer lo que la ley, no debe hacer lo que la ley no permite hacer en el marco de la igualdad ante la ley. Yo ya se lo dije pero eso la ley anteriormente. No lo prohibía, la ley pero, no lo prohibía. Pero estábamos hablando de hoy. No me haga una falacia temporal y me lleve a 80 años atrás, porque recién hablamos hoy. Ahora quiere hablar hace 80 años, lo vamos a hablar. Hace 80 años lo que ustedes tuvieron fue lo que se llamó feminismo de primera ola. Tampoco. De primera ola. El feminismo de primera ola yo lo reivindico en tanto que su reivindicación fue la igualdad ante la ley, cosa que yo como liberal reivindico. Lo que no reivindico es el feminismo actual, que no tiene nada que ver con una reivindicación de igualdad ante la ley. No, de hecho, lo que ver. se pide es una reivindicación de igualdad de género, que es otra cosa distinta. En el ejemplo vemos cómo la señora afirma que el movimiento al cual ella pertenece ha luchado por lograr garantías de hace 80 años. Vengo del futuro. Llegué hasta aquí en una máquina del tiempo que usted inventó. Sabiendo muy bien que los grupos feministas de hace 80 años que lograron ciertas garantías no son los mismos a los que ella pertenece, cuestión que Laje aclara posteriormente. Vemos la falacia recíproca reflejada cuando la persona afirma que el movimiento feminista actual, que ha sido consecuencia de factores diferentes a los de hace 80 años que manejaron otros grupos feministas, los toma como válidos para justificar su existencia. Para refutar este tipo de falacia, solamente hay que limitarse a enumerar los hechos y el tiempo en que sucedieron. La siguiente es la falacia del hombre de paja. La cual deriva su nombre al ataque a una figura que no fue la raíz de la premisa. En esta falacia se pretende argumentar hablando de un tema totalmente diferente, supuestamente con el fin de refutar la idea inicial. A la víctima se le cree, se inicia la investigación, hay que corroborar su declaración con toda una batería de pruebas. Salir a decir que la denunciante es víctima y que el imputado es acusado implica la posibilidad de que si eso no es cierto, haya una responsabilidad del que lo dijo. Y eso demuestra que está mal. ¿Por qué está mal? Que no es el ejercicio de un derecho. Porque el ejercicio de un derecho no puede constituir ningún acto irresponsable. Yo lo que quiero decir es que lo que está diciendo el doctor, lo traduzco, es que nosotros no podemos, la justicia es un tema, que nosotros no podemos decir que Thelma Fardín es víctima y que nosotros le creemos. Eso significa... ¿Nosotros ciudadanos? No, nosotros periodistas, ciudadanos, todos. Él nos quiere coartar nuestra libertad de expresión. No, El es falso. quiere coartar nuestra Es libertad falso, de lo que está expresión. diciendo es falso. En el ejemplo vimos cómo el abogado Francisco Neto estaba explicando el proceso probatorio en cualquier causa penal, en el cual tiene que haber unas pruebas para evitar caer en el error. El periodista, en lugar de responder a la cuestión diciendo que entiende o no este principio básico del derecho, desvía la atención a una supuesta censura por parte del entrevistado, alegando un veto a la libertad de expresión que jamás fue expuesto. La forma más eficaz de contrarrestar esta falacia es indicar que el argumento al cual se remite el opositor no tiene nada que ver con el argumento inicial. Sigue una de las falacias más comunes en las redes sociales, la falacia ad hominem. Para esta clase de falacia se intenta atacar a la persona, al emisor del argumento, por cuestiones personales, sea su sexo, su apariencia, sus estudios, cualquier referencia que haga que el argumento que dio pierda sentido supuestamente. Creo que es una de las más fáciles de detectar. Y entonces se vuelve más fácil hacer negocios siendo un político con el dinero del pueblo, mientras que siempre con la excusa de sacar a los pobres de ser pobres. Y vemos que la pobreza está aumentando, cada vez la clase media trabajadora es menor y es una situación similar en todo el continente.
Ya seguimos con Gloria, es de Guatemala, es una analista política allá, es una politóloga guatemalteca. Tan antipopulistas demuestran ser como la politóloga, esas que traes cada tanto, tan jovencitas y con tan poca experiencia. En el video vimos cómo Gloria Álvarez exponía la situación del populismo en Latinoamérica, mientras una panelista opositora atacaba su edad y su apariencia, intentando restarle seriedad a su argumento. La mejor forma de contrarrestar estos ataques personales es ignorándolos y yendo directamente al tema. Las falacias no solamente son usadas por quien ataca, también por quien defiende. Este es el caso de la falacia ex silentio, que quiere decir argumento a silencio. Básicamente es cuando se enfrenta una incomodidad por una premisa o un argumento y se decide callar, o bien cambiar de tercio para dirigir la charla hacia donde uno quiere. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Es una falacia porque puede conceder visos de ignorancia. La persona, al ver que su interlocutor se queda callado, puede asumir que no sabe la respuesta o que sencillamente está huyendo del debate. Que en este camino que se está trazando desde el País Vasco, desde la convivencia, en ese camino ustedes ni están ni se les espera en ese camino. Por eso, señores de Vox, escúchenme bien, jamás formarán parte del futuro que los vascos y las vascas tenemos por delante, jamás. Por eso vamos a votar que no a esta moción de censura, porque vamos a decir que no al fascismo y al odio para decir sí a los derechos y a las libertades. José Pardines Arcay, Melitón Manzanas González, Fermín Monasterio Pérez, Eloy García Cambra, es bueno que se oigan, Humberto Fouz Escobedo y Jorge Juan García Carneiro. A estos trabajadores les arrancaron las uñas. En el ejemplo protagonizado por Santiago Abascal, vemos cómo reacciona ante los ataques de uno de sus opositores, cambiando el tema para darle fuerza a su argumento. Al ser el argumento del silencio una maniobra defensiva, aplicarla y continuar con el tema que uno desea es la mejor defensa. Y nuestra siguiente falacia es la falacia ex populo, que quiere decir la opinión de la mayoría o que todos están de acuerdo. Una de las mayores falacias usadas por los populistas, porque afirman que hay una verdad en un argumento porque mucha gente lo aprueba. Para hacer un proyecto como este y hacerlo ley, hay que llamar a convención, asamblea constituyente y a todos los países que pactaron los pactos internacionales. Cuando se haga eso podemos hablar legalmente. Ahora, si hacemos dictatorialmente un proyecto que es ilegal, eso es otra cosa. Un proyecto ilegal que rige en la mayoría de los países de Europa, por ejemplo, porque ellos que no es implementado con éxito y que bajó la tasa de mortalidad en mujeres gestantes. Te puedo decir que eso tampoco, y te puedo contestar con las cifras de Estados Unidos y de España. Este tipo de falacia es tan básica y tan fácil de rebatir, apelando más a un concepto colectivista o un dogma apoyado por un grupo que a un argumento en sí. La mejor forma de discutir contra la falacia ex populo es indicar que se está cayendo en una generalización que no es cierta ni comprobable. La siguiente falacia es la de alegato especial, la cual es una afirmación hacia el opositor indicando que le falta experiencia, una condición especial o una vivencia sobre el concepto que se pretende debatir. Bueno, no me va a decir que eso no es cierto, que hay un gente conjunto comiendo de la basura, me tocó verlo. Yo lo vi en Nueva York y lo vi en Miami. Yo lo acabo de ver tú ayer. Lo sacas en Nueva York y en Miami. Lo acabo de ver hace solo unos días. Lo que yo te digo, en Venezuela somos 30 millones de venezolanos. Y todas las cifras de protección social, igualdad social, seguridad social que hay sobre el sistema venezolano a nivel internacional reconocido, es que bueno, tenemos un nivel altísimo de inversión. Su revolución ha fracasado terriblemente. Bueno, esa es tu visión de derechas de Estados Unidos porque no vives en Venezuela y no sabes el nivel de protección y seguridad social que tiene el pueblo para vivienda. En el documento vemos al periodista Jorge Ramos preguntando a Maduro sobre la situación, a lo cual él responde: usted no sabe por qué no vive en Venezuela, lo que definitivamente es una argumentación infantil. ¿No me simpatizas? La forma de rebatir este tipo de falacia es indicando que se poseen las pruebas y los hechos son verificables
para afirmar que no se necesita la condición, la experiencia o la vivencia para entender la situación. La falacia de petición de principio se basa cuando la preposición o la idea a argumentar incluye en sí misma la definición de esta idea. The idea that sex or gender are malleable is not true. You have to be a boy Scout. In the name Boy Scouts. Este video de Ben Shapiro ha sido usado por muchos libertarios para justificar algunas posturas en contra del discurso identitario y sirvió por largo tiempo, pero tenemos que recordar que al usarlo ahora han habido ligeros cambios. En el año 2018 se incluyeron las mujeres en los Boy Scouts, por lo tanto usar este argumento en la actualidad es falaz y hay que tener mucho cuidado en actualizar los conceptos y el material que se usa para defender las ideas. Y cuando desperté, nada estaba igual, todos se habían ido. La forma de combatir este tipo de falacia es indicar que no todas las ideas encajan y obedecen estrictamente a su nombre. Continuamos con la falacia de pendiente resbaladiza, en donde se expone la idea que si no se acepta la opción propuesta, las consecuencias de un rechazo o alternativa a esta pueden ser catastróficas. Si el plebiscito no se aprueba, volvemos a la guerra. Así de sencillo. No es que vamos a volver a la mesa de negociación, volvemos a la guerra. Esa es la verdad, porque tenemos información amplísima, que ellos están preparados para volver a la guerra y a la guerra urbana, que es mucho más demoledora que la guerra rural. Esta clase de falacia, muy parecida a la ad baculum, debe reconocerse como un chantaje. Y la mejor forma de contrarrestar este tipo de argumentación es eliminando la amenaza tácita, planteando alternativas mucho más optimistas, o sencillamente solicitándole que justifique las razones del miedo que pretende generar. La falacia de autoridad es una de las más usadas en los medios de comunicación, en convertir en verídico cualquier argumento dado por un personaje que no siempre es idóneo en el tema, solo por el hecho de ser rico, reconocido o famoso o que tiene cierta prestancia social. Se trata nada más y nada menos de Bill Gates, cofundador de Microsoft, quien hoy es noticia por cuenta de las predicciones que habría hecho en las últimas horas. Hay que recordar que Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo, pero también una de las máximas autoridades en temas de vacuna y de salud pública alrededor del planeta. En este caso vimos a Bill Gates siendo calificado como un experto en sanidad y en virus cuando él realmente no tiene el conocimiento ni tiene la experticia para hablar del tema. La autoridad dada por esta falacia se refiere a su labor de financiación a expertos, pero esto no lo vuelve un experto. ¿Cuántas veces se preguntó dónde está la verdad? Y yo se la contesto, la verdad está aquí. Para contrarrestar este tipo de falacia, debemos indicar que la profesión o la experticia del personaje no es relevante para el argumento. La falacia del francotirador es muy usada por líderes apocalípticos o políticos mesiánicos que buscan relevancia mostrando que tienen una respuesta para todo. Esta falacia se basa principalmente en que el orador crea un argumento forzando los datos para que encajen y justifiquen su propuesta. La estrategia consiste en llenar la conciencia de la gente con imágenes de un gobierno vecino que permita el odio, la indignación generalizada, y logrado el efecto, los dueños de la estrategia proceden a señalar a todos los que plantean un cambio en Colombia como imitadores de ese modelo del gobierno vecino en Colombia. En el ejemplo vimos a Gustavo Petro, el gran vendedor de humo de Colombia, exponiendo una situación que es común en toda Latinoamérica y que se ha vivido durante muchos años, que es la migración venezolana, la cual para todos los países y en todas las situaciones ha creado problemas de seguridad. Problemas que han sido constantemente documentados y que el populista manipula para hacer creer que hay una conspiración detrás de eso, creada por su oposición, solo para darse relevancia como líder regional. Cuando la verdad, los mismos principios socialistas que él apoya han sido los causantes de dichos efectos. Desde su éxodo en 2015, causado por el hambre y la miseria en su país, millones de hombres, mujeres y niños llegaron hasta donde sus piernas y sus bolsillos permitieron. Perú, Chile, Argentina, Ecuador, Bolivia, entre otros, y por supuesto, a su vecina Colombia. Para contrarrestar este tipo de falacia, hay que hacerle notar al expositor que esos datos pueden interpretarse de cualquier manera
y por lo tanto hay que ir a la verdadera raíz del problema, el causante de dichos efectos. Seguimos con la falacia personal circunstancial de contradicción, que no es otra cosa que desmentir o desvirtuar un argumento alegando antecedentes personales o condiciones de su exponente. Por ejemplo, que un alcohólico no puede dar consejos sobre alcoholismo porque él mismo es la prueba de que no funcionan. Ustedes permanentemente reniegan de lo público y dicen más mercado y menos Estado. Y resulta que el presidente de su partido, que no ha dado un palo al agua, solamente ha vivido del dinero público. Y usted, desde 1982, todos los ingresos que ha recibido ha sido por ser un cargo público. Ustedes son la mejor expresión política de la mentira y del bulo. En el video vimos a Pablo Iglesias, otro malabarista del comunismo actual, intentando demeritar a su opositor diciendo que por trabajar o vivir del erario público, igual que él, no podría hablar de temas económicos, de emprenderismo o de mercado. Cuando la verdad, al ser legisladores de una nación, estos temas son relevantes. Muchos libertarios critican la política asumiendo que es algo que no sirve, que es dañino. A mí no me cambia nada la imagen de los políticos porque para mí son todos excremento humano. Pero tenemos que ser claros que es la política la que rige las naciones, donde se crean las leyes que debemos acatar como sociedad. Asumir que un funcionario público no puede hablar de teorías de capital privado es ridículo. La mejor forma de contradecir este tipo de falacias es indicar que lo importante es la idea que se está discutiendo, que las experiencias o vivencias del interlocutor solo pertenecen a él y a su ámbito privado y no determinan la veracidad del postulado. Otro tipo de falacia es la generalización apresurada, muy usada en los debates. En esta se pretende darle características de un individuo a todo el conjunto, asumiendo falsamente estereotipos que encasillan a un grupo por el comportamiento de uno de sus individuos. Pero la noticia hoy es que Uber regresó a Colombia. Claro. Entonces, para usted Uber es igual al ELN. A todas las guerrillas. ¿Por qué? Porque violan la ley. ¿No es una exageración? No, porque el uno tiene un fusil en la mano y el otro tiene una aplicación violando la ley. Los dos son bandidos. Sí, pero el uno mata y el otro no. Claro, el otro se mata también. O sea, ¿Uber mata? Pues no Uber. Los vehículos donde se han accidentado los ciudadanos despachados por Uber, que han quedado inválidos, algunos han sido muertos, nadie responde por esos muertos. Sí, pero esos ya son accidentes de tránsito y ocurren en particulares. Pero por violar la ley se murió ese señor. En todos. ¿Ves? Por violar la ley. Vemos, por ejemplo, el líder de los taxistas en Bogotá generalizando a los usuarios de Uber como criminales y comparándolos con grupos terroristas, a lo cual el periodista interviene anotando que las supuestas causales de dicha afirmación son más que comunes en esa actividad. Como el conductor de un taxi se pasa un semáforo en rojo, en ese momento cruza una motocicleta, en ese instante chocan. La falacia es más que obvia si se pretende comparar a alguien que trabaja por su cuenta bajo las leyes del libre mercado contra un grupo que mata y rompe la ley de maneras muy diferentes. La manera de atacar este tipo de falacia es indicar que cada cosa va en su lugar, que cada acto o persona tiene una responsabilidad y consecuencias individuales, y no es una condición grupal. En la falacia ad ignorantiam, o de llamado a la ignorancia, se pretende mostrar un argumento como válido porque no existen pruebas en contra, asumiendo que como el otro no tiene pruebas de su postulado, el del expositor debe ser el cierto. Fuiste un embrión, igual que yo, igual que todos los que estamos aquí, igual que todos los que nos están viendo. Fuimos un embrión. Sí, Somos fui uno del personas. millón de espermatozoides. Uno. No, Sí. bueno, o sea, está bien, no importa. ¿Cuándo comienza la vida para vos? No Juana? importa. Sí, ¿cómo que no? ¿Cómo que no va a importar? Es un tema No, clave. te repito, no vamos a discutir metafísica, ni vos ni yo estamos capacitados para discutir Metafísica. cuándo hay vida ni cuándo no hay vida, disculpame, pero ¿qué sabés vos si existe la vida o qué sé yo sobre si existe la vida o no? Me parece que la discusión pasa por otro lado, Eduardo. Vimos a Feynman discutiendo con una feminista sobre el origen de la vida, un tópico relevante si queremos hablar sobre legalización del aborto, y la opinión que tenía ella sobre el asunto. Al no encontrar respuestas en ella misma y tampoco un argumento que lo debatiera en su oponente, asumió que la postura correcta era la propia. La forma de destruir esta falacia es indicar que se requiere rigurosidad científica para entender si es válido o no el argumento. Se deben usar los datos como herramientas para encontrar la verdad.
En la falacia ad baculum se busca dar veracidad a un argumento por la fuerza o la imposición. Tenemos un pensamiento todavía colonizado, y de tal manera que tenemos como héroes gente que dices, ¿por qué va a estar este señor acá? ¿O por qué va a estar Carlos V enfrente del Munal, ¿no? Para nosotros el personaje no tiene que estar aquí, y si lo vuelven a poner, pues lo vamos a derribar, ¿no? De una vez lo decimos y lo anunciamos, ¿no? Vimos en el video cómo algunos indigenistas antihispanistas, molestos por los símbolos de la colonización, amenazaban con destruir los existentes y una vez más si fueran restaurados. Tú estarás saliendo del coma. ¿Y qué haré yo? Te volveré a romper la puta cabeza. Porque yo soy idiota. Y a mí lo de la cárcel me la suda. Una clara amenaza que en una sociedad civilizada no debería ocurrir, ni ser permitida. Para rebatir esta clase de falacia hay que recurrir al sentido común, enunciándole al opositor que sus actitudes violentas no son buenas ni para él ni para la sociedad, evitando caer en la provocación propia de las amenazas. En la falacia antiquitatem, o por antigüedad o tradición, vemos como un postulado se pretende vender como verdadero sencillamente porque corresponde a un modelo de generalización, a una idea popular o un estereotipo de lo que se pensaría es ese argumento o individuo. Por ejemplo, que todos los caleños bailan salsa o que todos los boyacenses nos gusta la papa, porque tradicionalmente es lo que se esperaría. Oye, ¿habéis visto los debates? Sí, yo solamente quiero que salga Vox. ¿Y eso? Solamente, porque me parece el mejor presidente para este país. Eres un currante, tío. ¿Y qué? Y Pablo Iglesias también es un currante comunista y vive en una casa de 100 millones de pesetas. Es profesor de universidad más que Que ejerza de profesor de universidad, eso es lo que pido. Que ejerza. Como obrero que eres, trabajador, ¿no tienes conciencia de clase? Sí, sí, claro. Y yo he vivido muy bien cuando ha estado gobernando la derecha en este país. Cuando más dinero he ganado. En la situación vemos como un periodista entrevista a un trabajador preguntándole su postura política en votaciones. Al darse cuenta que la posición del entrevistado iba en contra a sus prejuicios, en donde la clase obrera siempre apoya a la izquierda, el entrevistador empieza a atacarlo para hacerle entender que su postura no es lo que se esperaría de él. Esta argumentación se puede debatir fácilmente enunciando la libertad de elección y pensamiento y opinión que tenemos todos los seres humanos, y que generalizarlos o colectivizarlos no es una forma muy acertada de llegar a la verdad. Seguimos con la falacia ad consequentiam, que se basa principalmente en construir un argumento bajo una causa específica, que solo puede ser esa. Es que la violencia de género no existe, la violencia no tiene género. Perdona, si la violencia tiene género, la violencia tiene cara de hombre, no. De hombre sobre la mujer. Ay. Pero, Llanos, la violencia de género no la violencia tiene género. Entonces, ¿por qué matan a 99 mujeres al año? Luego no entiendes, Vale, no me dejas terminar. Sí. ¿Por qué matan a 99 mujeres al año? Por el hecho de ser mujeres, mueren a manos de un hombre. Entonces, ¿por qué es? No las matan por el hecho de ser mujeres. ¿Por qué las matan? En el video vemos cómo ante la afirmación de que la violencia no tiene género, la feminista aboga por el argumento de que solo viene del hombre, una proposición falsa y fácilmente debatible, pero que ella niega a aceptar, pues no validaría su argumento en que el hombre es el único causal de violencia. Necesitan personas como yo para apuntar con sus malditos dedos y decir, ese es el malo. Para contrarrestar esta falacia hay que indicar otras alternativas, otras causales de ese mismo efecto, y cuestionar por qué la enunciada es la principal o es la única. Seguimos con la falacia ad nauseam, que es otra forma de decir en repetición continua o repetición a la náusea. Esta falacia se basa en repetir o asociar conceptos constantemente. Lo vemos en los medios de comunicación cuando asocian la palabra extrema a las posturas de derecha, mientras que la izquierda sigue siendo izquierda, para lograr un efecto de asociación al concepto de que todo lo extremo es malo, y por lo tanto la derecha es mala. El sistema económico es capitalista por un lado y patriarcal por otro, ¿no? El patriarcado es anterior al capitalismo, pero al capitalismo, digamos que lo ha sabido aprovechar muy bien y ha formado este sistema capitalista patriarcal. Claro, es que yo creo que nos movemos en dos ejes, ¿no? El eje capitalista y el eje patriarcal, que están ahora muy unidos. Entonces tendríamos que, claro, poner en cuestión el sistema capitalista, que no es nada fácil, ¿no? Para contrarrestar esta estrategia, bien podemos usar esta repetición con otras palabras para nuestro beneficio y así igualar los términos para quitarle relevancia a la asociación e indicarle a
nuestro oponente que el uso de adjetivos, hipérboles en las propuestas realizadas solo contribuye a aumentar la confusión y la densidad en el debate. Seguimos con la falacia ad conditionalis o de condicionalidad, la cual se plantea como una posibilidad abierta de culpabilidad solamente por una hipótesis. Se reconoce por el uso de podría, sería, habría o cuando se deja en el aire una afirmación no comprobada. Since Trump's election, fascists, neo-fascists, and their allies have used blatantly Islamophobic, anti-Semitic, racist, and ableist messaging and iconography to recruit their ranks and intimidate students. Their allies? Who does that mean? It seems to me like they're tarring anybody who voted for Trump as a bigot. No, I think what they're trying to say is that what you just reported is read from the letter is an empirical question. As scholars, we want to know if that's true. We want to look to the research about hate crimes and about incidents of hate speech and try to understand if there's something going on in this moment. Right? Right, they are, and what I would say is that's an empirical question. The FBI keeps hate crime statistics. I would take my kids right to look at those. Those were linked on there. So were the Southern Poverty Law Center. What's the ableist messaging and iconography that Trump supporters are engaging in? Like, what does any of this mean? Like, it's so non-specific that it just seems like pure political propaganda to me of the least impressive kind. Do you not see that? I mean, I don't see any scholarship in here at all, and I read the whole thing. En este caso, Tucker Carlson intenta que la profesora pruebe su punto de que todos los que siguen a Trump son racistas o xenófobos, afirmación que dejó de manera tácita en uno de sus artículos. La mujer intenta evadir la respuesta asumiendo una falsa postura de investigadora, una justificación que realmente nadie cree. Para contrarrestar este tipo de postura, debemos incitar al postulante a que justifique sus argumentos y determine si es una postura condicional o es una afirmación, para que el debate pueda seguir construyéndose con veracidad. Seguimos con la falacia de ad misericordiam, o también conocida como llamada a la misericordia. Es una falacia muy usada por los delincuentes, o como herramienta de chantaje para que un argumento sea aprobado por la emoción, la explotación del sentimiento de culpa o los grados de sentimentalismo de su opositor. Un pedazo que apenas lo estoy esclareciendo, porque tengo una serie de lagunas desde el mediodía de ese viernes hasta el día que salí del hospital. Yo no tengo claridad del momento en que iba saliendo en silla de ruedas. Tengo muchas lagunas. Entonces yo tengo un juramento y es que yo no voy a doblegarme, jamás. Y yo no me voy a someter a una justicia foránea nunca. Entonces mi determinación es vencer o morir en esta batalla. Y dadas las circunstancias, pues yo tomé mi opción. No es una cuestión psiquiátrica ni depresiva, sino una decisión de dignidad, una decisión política, la de acabar con mi vida ahí. Como cuando uno va a un combate, que es de patria o muerte. Para el caso especial del video, cuando Jesús Santrich, un guerrillero y narcotraficante comprobado por los servicios de inteligencia, buscaba su liberación del penal, asumiendo una enfermedad y una postura con niveles suicidas, el gobierno y muchas personas, en lugar de cuestionar sus razones, decidieron darle una oportunidad por misericordia, validando su liberación. Y ya todos sabemos cómo terminó eso. El líder de las FARC, Jesús Santrich, se fugó a Venezuela, donde está protegido por el ELN, la segunda guerrilla más importante de Colombia. Lo apunta a medios locales, recordando que debe presentarse ante la Corte Suprema de Justicia el próximo 9 de julio por denuncias de narcotráfico. Para rebatir la falacia a misericordia, lo primero que debemos hacer es comprobar las verdaderas razones del argumento y manteniendo una postura escéptica ante el chantaje. El falso dilema es una de las falacias más usadas en la política, donde el postulante del argumento propone dos puntos de vista como únicas opciones para elegir. No es un problema de la Argentina, de Suecia, de Alemania o de China. Es un problema global. Y como la economía es global, se paraliza parte de la economía y no hay forma de sacarlo adelante. Ahora, si vamos a tener todos ese resultado económico, ¿qué es lo que debemos privilegiar? La vida de la gente y la salud de la gente. Y es eso lo que hemos hecho, y es eso lo que vamos a seguir haciendo.
Todos recordamos al inicio de la pandemia cómo se postulaba la idea de economía o salud, indicando que las naciones deberían inclinarse por solo una de las dos, algo totalmente falso. El tiempo ha comprobado que no se puede tener salud sin economía y viceversa. El método para rebatir esta falacia es muy similar al de la pendiente resbaladiza: exponer las últimas consecuencias de dichas opciones y plantear alternativas mucho más optimistas, pues también se trata de un chantaje disfrazado de argumento. Continuamos con la falacia del espantapájaros, la cual básicamente es caricaturizar al contrincante sus habilidades, capacidades y experiencia para lograr un favoritismo en el público. The Republican establishment is incredulous that he's their most likely nominee. Incredulous, shocking. They say Donald lacks the foreign policy experience to be president. But in fairness, he has spent years meeting with leaders from around the world. Miss Sweden, Miss Argentina, Miss Azerbaijan. Obama, al evitar hablar con datos precisos sobre la experiencia de Trump, claramente sacó una sonrisa a muchos, cumpliendo con su objetivo de distraer al público del tema central. Aunque sus argumentos fueran totalmente irrelevantes, como lo dije al inicio del video, la falacia también es una forma de distraer la atención y lograr el favoritismo del público. Rebatir este tipo de falacias es igual que el ad hominem. Lo mejor es tomarlo con buen humor y encauzar rápidamente la conversación al argumento deseado. Y para finalizar con broche de oro tenemos la falacia de la falsa equivalencia, y afirmo sin temor a equivocarme que es la falacia comodín de la izquierda autoritaria en el mundo. Y no atienden a los pajaritos de oro que les están pintando. Ahí están por las redes, están las expresiones que la gente nos ha enviado. En esta falacia se busca hacer una equivalencia o una comparación entre dos argumentos que parecen tener relación pero que no la tienen, generalmente para justificar una acción que es injustificable de otra manera. Discúlpame, es que es indignante, Fico, no es que yo no sé, ustedes se indignan por un CAI. No se indignan por los muertos. No, Matador, no seas tan bajo. Dígame la verdad. Dígame la verdad. Muertas por manos de la policía. No, Matador, hombre. Es que perdóname, yo disculpo. Véame, Matador, le voy a decir algo. Primero, los primeros que nos solidarizamos con todas las vidas que se han perdido hemos sido todos los que estamos acá. Estamos hablando ya es de lo que genera en términos de la violencia. Lo primero, las vidas que se pierden. Como vimos en el video, esta es una manera infantil de salirse con la suya, evadiendo todas las leyes de la lógica, la responsabilidad y la ley. La mejor forma de debatir este tipo de falacias es simplemente explicando cada uno de los postulados y evidenciando que no hay ninguna relación entre los dos. Así como hizo Federico Gutiérrez contra la metralleta de demagogia de Matador, quien afirmaba que la gente estaba más preocupada por los CAIs que por las vidas, como si la destrucción fuera un sinónimo de empatía social. Y esta le cuestiona si le importa más una pared que una vida. El hombre responde que su hijo fue asesinado en Acapulco, pero con pintas no se lucha. Y con esto hemos finalizado nuestro análisis de las 22 falacias más usadas en el ámbito político. Recuerden, si vamos a entrar al debate, asegurémonos que los argumentos, aun siendo del opositor, siempre trabajen para nosotros. Y para despedirme, agradezco su paciencia al esperar este nuevo video, pero como se pueden dar cuenta, esta semana estuvo llena de cambios, carreras y accidentes. Los invito a suscribirse a este canal, a darle a la campanita y seguirme en las redes sociales. Si quieren apoyarme en el desarrollo de este contenido, también dejaré en la descripción mi cuenta de PayPal y espero que les haya gustado verlo tanto como a mí hacerlo y estaré abierto a sus preguntas y sugerencias. Y nos vemos en una próxima ocasión. This is Jonathan. Jonathan is a man. Jonathan has no say about what happens to tiny humans before they're born because Jonathan does not have a uterus. Just saying. Just like with any human rights violation, if you're not directly involved, then you can't have an opinion. Take slavery, for example. Are you a slave, Jonathan? Are you a slave owner? Do you think slavery is wrong?